Bueno, le doy gracias al Señor por esta oportunidad de compartir su palabra y por lo que también ha estado enseñando el Señor a mi vida, entendiendo, aprendiendo, y que este día también poder compartir con ustedes lo que el Señor ha ido trayendo a mi corazón respecto a esta palabra. Amén. Venimos, decía alguna de las altos de la alabanza, decía quiero conocerte, ¿cierto? Quiero conocerte más. Así que eso sea el ánimo y el deseo. El día de hoy tal vez va a ser más de instrucción, pero que esa instrucción haga vida en nuestros corazones. Amén. Amén. Le voy a invitar a abrir sus Biblias, la que trajo Biblia, a marcar ahí su Biblia para que después también pueda leer en casa. Isaías capítulo 11, versículo 2. Versículos 2 y 3. 4. Hasta ahí vamos. Pero el base es el versículo 2. Amén. Vamos a leer en el nombre del Señor. Amén. Dice así: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que digan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Amén. Oramos al Señor. Amén. Padre eterno, presentamos en esta hora nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento, nuestro espíritu. Señor, se alinee en este día, Padre, a lo que tú quieres instruirnos, enseñarnos, a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Seas tú hablando, Señor, que no sean mis palabras, Señor, que no sean mis palabras humanas, sino que aquellas que vienen de lo alto, Señor. Gracias, Señor, y sea cada uno un corazón dispuesto, Señor, sea apartando todo espíritu de distracción, todo aquello que viene tal vez a querer robar, Señor, la palabra antes de que ésta llegue a nuestros corazones. Bendito Dios, gracias te damos, coloca hambre y sed por tu palabra este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, primero como introducción mencionar que este capítulo de Isaías tiene relación y está anunciando aquí al Mesías, al Salvador. Amén. Es un capítulo mesiánico, así se llaman los que anuncian o muestran o hablan acerca del Mesías. Este Mesías que ya vino, ¿cierto? Este Mesías que ya lo conocemos, sabemos que tiene nombre, sabemos cómo actuó, tenemos esta bendición. Aquí se está anunciando cómo va a ser, que va a actuar con justicia, ¿cierto? Que va a actuar con equidad. No juzgará según la vista de sus ojos, ¿cierto? Ni va a responder o actuar según lo que escuchan sus oídos solamente, sino que la sabiduría de Dios va a estar en él. Y cómo se desglosa un poco este espíritu, lo que va a gobernar su vida, está reflejado en el versículo 2. Amén. Reposará sobre él, sobre Cristo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, del Todopoderoso, amén, del Creador, el Espíritu del Omnipotente, el Espíritu del Señor, el que reina sobre todo, amén. Entonces venía Cristo no como un profeta más, sino que venía como Dios mismo. Amén. Amén. El Espíritu iba a habitar en él. No como en la antigüedad, que en algunos casos el Espíritu venía para que sobre una persona para que hiciera alguna actividad en especial, y después el Espíritu lo dejaba, como en el caso de los jueces. En algunos casos el Espíritu nos llenaba de fuerza, una fuerza sobrenatural, como en el caso de Sansón. ¿Cuántos crecimos escuchando las historias de Sansón? Un hombre súper poderoso que hacía cosas que nadie más podía hacer con la fuerza que Dios le daba. Pero después que él hacía esas obras poderosas, después venía su humanidad, y se equivocaba como cualquier ser humano.
cometía errores, ¿cierto? Fracasaba en mostrar a Dios, porque él había sido llamado para ser consagrado para el Señor. De hecho, tenía un voto, ¿cierto? Un voto de nazareo, que él no se podía cortar su pelo porque eso era símbolo del pacto, que él estaba pactado para Dios, guardado para Dios. Entonces, este hombre, a pesar de que había sido consagrado, apartado para Dios, venía momentos que Dios lo usaba, pero el resto del tiempo era un hombre totalmente humano, ¿cierto? Y bueno, ahí tarea para la casa, para poder leer un poquito más acerca de él, para los que no lo conocen, puedan conocerle. La cosa es que este hombre fue cayendo, ¿cierto? Por su falta de sabiduría, por su falta de entendimiento de lo que significaba ser un representante de Dios. Así es. Ser alguien escogido y apartado por Dios. Se equivocó. Y así nos pasa también muchas veces a nosotros. Dios puede usarnos en un momento. Podemos estar en un culto. Dios puede usarnos. O Dios puede usarnos con el vecino, con la vecina, con el compañero de trabajo. Y un momento maravilloso donde Dios hizo sentir, donde Dios puso palabras, ¿cierto? Donde Dios, usted sintió que no era usted, sino que algo sobrenatural estaba pasando ahí. La persona comenzó a recibir de Dios. Pero a los 10 minutos, a la hora después, estamos actuando humanamente, insensatamente, ¿cierto? Imprudentemente, faltos de entendimiento, faltos de sabiduría para vivir la vida. Entonces, qué importante es lo que refleja el versículo 2, que este Espíritu del Señor, que es Dios mismo, también es reflejado como espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. A todo este versículo se le llama como los 7 espíritus de Dios. Es conocido como los 7 espíritus, porque aquí, contando con el espíritu de Jehová, nombra 7 espíritus, que no son 7 espíritus en particular, sino que es el mismo espíritu, pero que tiene diferentes formas de manifestarse, ¿cierto? Diferentes formas. Y yo me daba vueltas hace tiempo, pero ahora más que nunca, estos últimos tiempos, estas últimas semanas, yo decía, pero todas se parecen. Sabiduría, inteligencia, conocimiento, consejo. Bueno, consejo no tanto, pero decía, ¿por qué tanto entre sabiduría e inteligencia? Porque yo buscaba la palabra sabiduría y me decía, es inteligencia, conocimiento. Buscaba la palabra inteligencia, me decía sabiduría. Entonces decía, ¿cuál es la diferencia? Porque el Espíritu de Dios abarca todos estos aspectos. Abarca su conocimiento, su poder, su plenitud, abarca todo esto. Pensemos de partida que cuando el Señor creó todo lo que creó, todo lo creó con su conocimiento, ejecutó su conocimiento, ejecutó su inteligencia, su sabiduría, para hacer todo lo que hizo. Actuó el poder de Dios para crearlo todo. Amén. Entonces, vamos a ir viendo aquí algunas descripciones, algunas características de cada una de estas cosas. Primero, dice que es, ya dijimos, espíritu de Jehová, pero luego cuando habla de espíritu de sabiduría, ¿qué es lo que entiende usted por sabiduría o por alguien que es sabio? Da un buen consejo. ¿Ya? ¿Da un buen consejo? Alguien que teme al Señor. Amén. Sabiduría en la vida práctica. ¿Es usted una persona sabia? Amén. Entonces los chiquillos aquí están pero muy lejos de la sabiduría. Pregúntese, ¿es usted una persona sabia? ¿Soy una persona sabia? A lo mejor es más fácil apuntar al de al frente y decir, no, ella es una persona sabia, pero a lo mejor nos cuesta más identificarlo nosotros. Soy pensando en que el Espíritu del Señor también mora en mí. Amén. Amén. Porque el Espíritu del Señor trajo sobre Cristo todas estas cualidades que las vimos reflejadas en su vida, pero también el Espíritu del Señor ahora trae sobre nosotros también estas características. Amén. Amén. Si el Espíritu del Señor no solamente para hablar en lengua, para profetizar, para tener sueños, no es solamente para hablar bonito o predicar o para testificar, no es solamente para eso, sino que entendía que finalmente
la mayoría de las cualidades de Dios tienen relación con el aprender a pensar y aprender a actuar de acuerdo a la sabiduría. Amén. La vida en el Señor y nuestro progreso en el Señor tiene relación con cómo nuestra mente va siendo transformada, cómo entendemos las cosas, qué es lo que sabemos de Dios, cuánto conocemos. Mientras más conocemos de Dios, más tenemos posibilidad también de ir desarrollando sabiduría, inteligencia, ¿cierto? Conocimiento. Amén. Pero yo decía, igual dentro de estas características, yo las pondría en un orden diferente. Amén. Les pondría un orden diferente porque el espíritu de conocimiento para mí es el que va primero, porque el conocer tiene relación con conocer. Es como difícil explicarlo así tan sencillamente, pero el tener una amplia mirada de las cosas. En términos concretos, dentro de la Biblia, el conocimiento tiene relación con el conocer la voluntad de Dios, con el conocer cómo Dios actúa, con el conocer cómo Dios habla. Manifiesta una relación, una intimidad, una cercanía. Mientras más vivo con una persona, más la conozco. Hay una relación de noviazgo donde algo conocemos, hay una relación de amistad donde tal vez conocemos menos. Hay una relación de iglesia donde a lo mejor menos nos conocemos, ¿cierto? Somos hermanos, algunos dentro de la iglesia son amigos, se conocen un poco más. Dentro de eso, algunos llegan a ser novios, ¿cierto? Hay un grado mayor de conocimiento, cómo es la otra persona, cómo habla, cómo piensa, ¿cierto? Y después, cuando ya hay un matrimonio, dos personas desconocidas pueden conocerse profundamente. Amén. Entonces, Dios quiere que le conozcamos. Amén. El secreto del éxito de nuestra vida, si pudiéramos llamarle éxito, está en conocer al Señor. Amén. Amén. Yo traía acá, me imaginaba, si yo les muestro esto, ¿qué es lo que se les viene a la mente? ¿Qué es lo que es esto? Ibuprofeno. Ibuprofeno. Ya el Daniel más arriesgado, dice ibuprofeno. Pero en general pensamos es un medicamento. Pero porque hemos visto, ¿cierto?, el color, ¿cierto? Conocemos que los medicamentos, hay un laboratorio que usa esta forma, ¿cierto? Tenemos un conocimiento. Si jamás hubiéramos visto esta caja o hubiéramos visto los medicamentos de este laboratorio, nos hubieran mostrado esto y ¿qué es lo que hubiéramos dicho? Es una caja, ¿cierto? Una caja. A veces el conocimiento de Dios, cuando llegamos a Dios, es así de pequeño, ¿cierto? Dios, ¿qué es lo que hace un medicamento? Me cura de un síntoma de salud, de alguna enfermedad. Me ayuda, ¿cierto?, en mi salud física. Entonces, a veces el conocimiento de Dios es tan básico como esto. Dios, el que me sana. Dios, el que creó todo. Dios, y cuando llegamos un poquito más allá, Cristo, el que murió por mí. ¿Cierto? Pero Dios quiere que le conozcamos más allá, porque Él está deseoso de que le conozcamos. Amén. Entonces, cuando entramos al Señor y vamos un poco más adelante, escuchando la palabra, ¿cierto? Recibiendo instrucción, recibiendo enseñanza, que es lo que ahora podemos conocer un poco más. Ahora ya no es un ibuprofeno. ¿Qué es lo que es? ¿Los que pueden leer? Famotidina. Famotidina. ¿Alguien no sabe lo que es una famotidina? Levante la mano. ¿Ya? Los que no levantaron la mano saben lo que es famotidina. Ahí la pastora, yo sé que ella sabe. ¿Qué es lo que es la famotidina? La famotidina es para calmar los dolores de estómago. Es. ¿Ya? Entonces ahí hay un conocimiento que ella fue adquiriendo. ¿Cierto? Un conocimiento que fue adquiriendo. Dios así también. A medida que vamos avanzando en el conocimiento de Dios, vamos aprendiendo a echar manos a los recursos de la Biblia. Amén. A saber en qué momentos puedo recurrir a Dios, a tener esa confianza de acercarme. Ahora, si me duele el estómago, ya voy a tener la confianza de que puedo tomarme uno de estos y me va a hacer bien. Pero con que la pastora haya dicho esto, ¿es suficiente para mí? No. No, ¿por qué? Tengo que saber más. Tengo que saber qué dosis tengo que tomar. ¿Cada cuántas horas? Cada cuántas horas. ¿Por cuántos días? Si tengo alguna contraindicación, ¿cierto? Entonces, si quiero conocer más de esto,
¿qué es lo que tengo que hacer? Informar. ¿Cierto? Normalmente, lo que nunca hacemos, normalmente aquí adentro viene un folleto donde salen todas esas indicaciones. Y así, espiritualmente, también nos vamos acercando más al Señor. Cuando nos ponemos, Señor, quiero saber de esto acerca de ti. Quiero conocer esta área de ti, Señor. Me dicen que tú eres amor, pero no me siento querido, no me siento amado. Señor, muéstrame, dame a entender. Y quiero entender lo que es que tú me ames. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Vamos a escudriñar en el folleto que pocos quieren leer, ¿cierto? Y vamos a empezar a conocer y a entender la profundidad del amor de Dios. ¿Cuánto dice que tiene una profundidad, que tiene una anchura, que tiene una altura? ¿Cierto? El amor de Dios, que tal vez humanamente es difícil llegar a comprenderlo, pero a medida que vamos leyendo la Biblia vamos dimensionando de a poco cuán grande es el amor de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿hay niveles más profundos de conocimiento respecto de esto? ¿Cuál sería el siguiente nivel de conocimiento? Fórmula. Para poder usar Ese nivel usuario, ¿cierto? Pero ya el nivel experto, el laboratorio. un médico, en el laboratorio, los químicos farmacéuticos que se especializan en conocer. ¿Cuál es el nivel al que queremos llegar? De conocimiento de Dios. Porque ¿qué es lo que me faculta el conocimiento? ¿Qué es lo que hace un químico farmacéutico? Cuando ve un medicamento, el químico farmacéutico puede leer cada compuesto del medicamento y puede saber para qué sirve cada compuesto. Por lo tanto, sabe específicamente si lo que la persona necesita es una famotidina, si necesita un Viadil, si necesita cierto... ¿Y cuántos más hay? Que yo ni los conozco. Pero ese conocimiento viene del que ha sumergido más y ahora puede discriminar entre los componentes del medicamento. ¿Cierto? Y así el conocimiento de Dios, este espíritu de conocimiento que Dios ha puesto en nosotros, nos da esa capacidad para sumergirnos en el conocimiento de Dios, ¿cierto? De manera que empecemos a distinguir cosas que en un principio las veíamos como una caja, pero acercándonos a Dios y buscando, Señor, revélame, enséñame, muéstrame, de a poco vamos aprendiendo más acerca de Dios, al punto de que podemos ver ahora hasta los detalles de la cajita, esos nombres extraños, ¿cierto? Que uno dice, ¿qué cosas son? Nombres químicos. Dios es Dios de conocimiento y el conocimiento de Dios está al alcance de aquel que quiera conocerle, de aquel que quiera sumergirse en buscarle, en entender lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Amén. Una vez que adquirimos el conocimiento, que es como este conocimiento tal vez teórico, podríamos decirlo, ahora viene este momento donde lo llevo a la práctica, donde viene la inteligencia. ¿Qué es lo que es la inteligencia? La inteligencia es dice, vamos a leerlo de acá mejor, dice que la inteligencia es la capacidad de leer entre líneas o elegir entre diferentes opciones, capacidad de comprender y de relacionar diferentes ideas. Y esto yo me imaginaba como cuando estamos en el colegio, cuando se nos enseña una fórmula matemática, alguna vez, cuando nos enseñaron una forma matemática, y tenemos la X, la Y, ¿cierto? Elevado al cuadrado, entre paréntesis, ¿cierto? En fracción, y tenemos... El teorema de Pitágoras. Incluso aquello, ¿ah? Pero, ¿por qué no nos gustaban las matemáticas? Porque era como, ¿cómo llevamos esto a la práctica? ¿Qué? ¿Cierto? Pero hay un nivel y donde uno de repente dice, ¡uy, este niño que es inteligente! Cuando son chiquititos. ¿Cuándo decimos que es inteligente? Cuando aprende
a aplicar. ¿Ya? Le enseñó 2 más 2 son 4. ¿Ah? Y después viene esta capacidad usando los deditos, ¿cierto? Antes usábamos los ábacos, los porotitos, ¿cierto? Pero con el paso del tiempo el niño va aprendiendo a asociar, y ya no son los porotitos, son las manzanas, ya después no son las manzanas, son las monedas, y va asociando, y lo que aprendió en sumar en 2 más 2, con el paso del tiempo, la inteligencia que se va desarrollando, este niño ya puede sumar en fracciones, ¿cierto? Puede sumar en ecuaciones y cuántas cosas más. Esta capacidad de asociar, ¿ah? de que le enseñan algo y lo ve transmitido en otra cosa y dice, esto lo puedo aplicar acá. Inteligencia. De algunos de los grandes científicos se cuenta de que por accidente de repente descubrieron algo, no sé si era verdad, pero desde que de repente estaba bajo un árbol le cayó una manzana, ¿cierto? Y ese solo hecho de que se cae la manzana, vino un razonamiento y un aplicar y un entender, y que fue desarrollando, que no sé qué, Gravedad. ¿La gravedad? Sí. O el que se metió a la bañera y cuando el agua sale de la bañera, asoció y entendió y vio esto de los volúmenes, aprender a medir volúmenes por el desplazamiento del agua. Cosas así. Personas que aprenden que una cosa se puede llevar a otra. En las cualidades, no sé, de culinarias, ¿cierto? Se aprendió una técnica, pero en la inteligencia que Dios nos da y que vamos desarrollando, aprendemos, esa técnica, a lo mejor lo puedo aplicar acá. Y va aplicando, y va desarrollando nuevas ideas, nuevas cosas. Inteligencia. Las personas, los entendidos han ido asociando que hay aproximadamente entre 7 a 9 inteligencias, las que le llaman inteligencias múltiples. Que una persona no solamente es inteligente cuando sabe las matemáticas, sino que también hay inteligencia social, lenguaje, ¿cierto? A la escritura, hay inteligencias asociadas a las artes, hay inteligencias asociadas al movimiento, a la actividad física, para ser actores, para ser bailarines, ¿cierto? Personas que van desarrollando porque tienen una habilidad y que la van traspasando y van asociando, pero ¿de dónde? De un conocimiento previo. En Dios nos ha dado la base, el conocimiento. ¿Cuándo actuamos inteligentemente? Cuando sacamos lo que está aquí y lo aplicamos en las diferentes áreas de la vida. Cuando lo aplicamos, no solo cuando estamos en el culto, sino que cuando aplicamos y lleva, es que esto me podría servir a lo mejor en mi trabajo. A lo mejor esto me podría servir en mis relaciones con mi jefe. A lo mejor esto que está acá, que el Señor me está hablando, me la está diciendo. Literalmente me está diciendo, no sé, que tenemos que amar aún al enemigo. ¿Cierto? ¿Y dónde aplico eso? Tenemos que aplicarlo con el vecino ahí de la sede. y si fuera por uno, ¡ay, Señor! Pero la palabra me dice, y tengo que ser inteligente en aplicar lo que la palabra me está diciendo, inteligente en aplicarlo en mi vida, en mis relaciones. Podemos tener conocimiento, pero si no llevamos eso, no lo llevamos, podemos hablar de una historia, una parábola, como hablaban los jóvenes ayer, ¿cierto? Pero tomar esa parábola y me la llevo a la vida, a la práctica, a cómo aplico, Señor, ¿cómo podría aplicar esto en mi vida? Eso es ir desarrollando esta inteligencia, esta capacidad que viene por el ejercitarse. ¿Amén? Espíritu del Señor. Espíritu de Dios dándonos esa capacidad de llevar este conocimiento de Dios a nuestra vida, a la práctica. Dice que es comprensión profunda de la voluntad de Dios, ¿ya? Y una aplicación práctica de la voluntad de Dios en mi vida. Conocimiento
para vivir de acuerdo a sus principios. Amén. Tenemos 10 mandamientos básicos. Pero eso tiene que llevarse a la vida, llevarse a la vida práctica. Yo pensaba, dentro de los ejemplos bíblicos tenemos a Abraham. Abraham tiene una revelación del Señor. Antes de que comenzara todo, Abraham tiene una revelación del Señor. Y el Señor le dice, al principio de su historia con Dios, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te llevaré a un lugar donde serás bendecido. A ver, donde yo te bendeciré. Y le entrega, él adquiere un conocimiento. Sé lo que Dios quiere hacer con mi vida. Sé lo que Dios me está diciendo. Sin embargo, no siempre, y aquí vemos a un Abraham, como en nuestra propia vida, que no está, que tal vez el aplicarlo, no lo aplicó 100%, porque ¿qué hizo? El Señor le dice: sal de tu tierra. Abraham lo hizo, porque dice la palabra que empacó sus cosas y se fue de la tierra donde estaba. Se fue y empezó su marcha. Pero la instrucción siguiente le decía: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué es lo que hace él? Se va con su parentela. Se va con la parentela. ¿Cierto? Entonces, cuando realmente, y es algo que, ¿y por qué tengo que dejar a mi papá, a mi sobrino? ¿Por qué los voy a dejar? Si bueno, si Dios me va a bendecir allá, me va a bendecir con ellos también. Parecía noble, parecía bueno, parecía humano. Ah, papá, yo quiero que me acompañes porque yo quiero que veas la bendición de Dios. Pero la voluntad de Dios es: sal sin tu parentela. Y él no aplica, no tiene, ¿cierto?, todavía en su corazón este entendimiento completo de la voluntad de Dios. Sabía que Dios quería que saliera, pero no comprendía por qué Dios quería que dejara su parentela. ¿Me sigue? Amén. Comprende que Dios quiere que salga, pero no comprende por qué Dios quiere que deje a su parentela. No estaba todavía el Espíritu Santo. Está aprendiendo, ¿cierto? Pero nosotros, aún con el Espíritu del Señor en nuestras vidas, todavía entendemos las cosas de Dios a media. Y a veces cumplimos la voluntad del Señor a media, incompleta. ¿Y qué es lo que pasó en el trayecto de Abraham? Se puso en marcha, se puso a la práctica con una de las cosas, se puso a la práctica, pero en el camino, ¿cierto?, tuvo problemas con Lot, con todo lo que vivió después. En el camino se le muere su padre, ¿cierto? Y va tomando varias decisiones equivocadas. Pero el Señor sabe que nuestra vida, nuestro caminar va a ser así. Amén. Prueba y error, o sea, acierto y error. Pero en el proceso de acierto y error tenemos que ir tomando conciencia de los errores para ir mejorando. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, comprensión profunda de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Qué Dios quiere hacer en mi vida? ¿Qué Dios quiere hacer conmigo? En mí y conmigo. Tenemos esa voluntad profunda, o sea, ese conocimiento profundo de lo que Dios quiere hacer. Estoy entendiendo cómo Dios quiere hacerlo, porque Abraham entendió los pasos a seguir. La mitad, pero entendió, salió, es un gran paso, dice dentro de Hebreos 11 dice que Abraham es uno de los héroes de la fe, y una de las cosas que destaca es que salió de su tierra, como un acto de fe que Dios valora, pero estaba en proceso. Pero nosotros sabemos lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, sabemos cómo Dios quiere hacerlo. Estoy trabajando para aquello que Dios quiere hacer conmigo. Estoy buscando más profundidad del conocimiento de Dios. Me estoy acercando, estoy relacionándome más con Dios. Entonces, tenemos ya el espíritu de conocimiento, la revelación de lo que viene de Dios. Tenemos el espíritu de inteligencia que viene relacionado con esto de poder discernir y distinguir lo que tengo y lo que no tengo que hacer para poder desarrollar la voluntad de Dios. Tenemos también el espíritu de consejo, que tiene relación, para leerlo un poco más, dice: orientación o guía que se recibe de Dios o de personas sabias
para llevar una vida recta. Y también ayudar a otros a aplicar la palabra de Dios de manera que sus vidas sean transformadas y sus vidas encuentren la paz con Dios y con su entorno. O sea, esta orientación, o sea, Dios no solamente se queda con que nos muestra su plan, como Abraham nos muestra su plan, sino que también es el consejero. Amén. Es el consejero que va paso a paso. O sea, Él quiere estar ahí, quiere que nuestro oído esté atento al consejo, para que podamos, en esta inteligencia, podamos inteligentemente Amén. tomar las decisiones que aportan a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esas decisiones que nos acercan. Es como en los juegos de los niños, el del laberinto, ¿cierto? Une al conejo con su zanahoria, ¿cierto? Y hay muchos caminos, ¿cierto? Pero algunos caminos no llegan, quedan atrapados, y entonces tiene que volver a seguir hasta que llega hasta el final. En nuestro caminar cristiano también podemos tomar de repente decisiones equivocadas que no aportan al propósito de Dios en nuestra vida. Pero Dios sigue aconsejándonos, sigue instruyéndonos, sigue hablándonos para que tomemos las decisiones correctas. De manera tal que podamos, al momento de practicar las buenas decisiones, nos vamos convirtiendo en personas sabias. Porque la sabiduría dice que es, bueno, el que es sabio es el que se deja instruir, amén, por el espíritu de consejo, aquel que se deja instruir por el conocimiento de Dios, el que toma decisiones sabias, o sea, después de observar, de mirar. Dice el texto que este Mesías, versículo 3, dice que hará entender diligentemente el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia. El que es sabio mira, ¿a dónde dejé? Se me cayó. La cajita. Eso parece. No está. Abajo. Me está echando la culpa de él. Estaba buscando mal. El que es sabio, el que adquiere la sabiduría, es el que finalmente recibe el conocimiento de Dios. ¿A dónde Dios quiere llevarme? Recibe el consejo de Dios. Por aquí no te desvíes, porque siempre va a haber una voz extraña que va a querer confundirnos. Siempre va a haber un consejero que no nos va a decir la verdad, ¿cierto? Dios es la verdad, por lo tanto Satanás siempre va a ser mentira. Amén. Pero nuestro oído está más acostumbrado a oír la voz de Satanás, la mentira, que la verdad, porque nacimos en un mundo contaminado de mentiras, contaminado de lo que no es Dios, de lo que no agrada a Dios. Entonces tenemos que aprender a afinar nuestros oídos para aprender, como decía la palabra el otro día, mis ovejas oyen mi voz, me siguen, ¿cierto? Afinar nuestros oídos para escuchar el buen consejo Amén. del Señor. Eso lo provoca el Espíritu, para que finalmente, cuando tomemos la decisión práctica de cómo nos vamos a conducir, optemos por lo que agrada al Señor. Y cuando comenzamos a practicar y a tomar decisiones que van de acuerdo a la voluntad de Dios, nos vamos convirtiendo en personas que actúan sabiamente. La palabra del Señor nos dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, adquiérela. Amén. Búscala. En el Antiguo Testamento, el sabio, se le decía sabio, primeramente el sabio era visto como el que desarrollaba acciones inteligentes o diestras, habilidosos. Entonces, así como tenemos en el Antiguo Testamento que a personas que tenían la habilidad de construir, ¿cierto? Se les llamaba que el espíritu de sabiduría estaba en ellos. ¿Sí? Espíritu de sabiduría, por lo tanto podían construir. ¿Cómo llegó esa sabiduría a ellos? No fue por acto de magia. Fue porque ellos observaron, ellos recibieron instrucción, ¿cierto? Observaron y vieron la mejor forma de aplicar
construí mi casa, pero ahora hay que construir el templo de Dios. Pastora, Nunca hemos construido un templo. cuando Pastor. edificaron el tabernáculo, la Biblia dice que a esas personas, porque no eran todos, los llenó de sabiduría. Así es. Los carpinteros, los que hacían la obra. Amén. Hay un aspecto sobrenatural que el Señor da. Pero ¿dónde se obtiene? Cuando se está pegado al Señor. Porque esa sabiduría no se va a obtener, ¿cierto? Con otros. Es la escuela de Dios la que nos da sabiduría. Amén. Entonces a los constructores, a maestros en diferentes áreas, dice a los cerrajeros que de metales preciosos para darle forma a las piedras preciosas. Sabiduría de Dios estaba ahí presente. Pero también, ¿por qué? Porque habían estado al lado del Señor. Conocieron los diseños del Señor. De alguna manera les fue traspasado, porque el primero que vio los diseños, ¿quién fue? Moisés. ¿Cierto? Moisés vio los diseños, pero Moisés impartió también seguramente en ellos lo que vio, y ellos tomaron eso, aunque no lo vieron, pero lo recibieron en el Espíritu y pudieron reflejar, dar luz, porque no fue Moisés el que talló y el que hizo todo. Fueron estos hombres que tenían una habilidad, pero con Dios pudieron retratar aquello que no habían visto. Sobrenatural, ¿cierto? Dice que las mujeres, bueno, también habían líderes que lideraban con una sabiduría especial, ¿cierto? Dice que también los que interpretaron sueños, la interpretación de sueños en el caso de José, venía de la sabiduría de Dios, espíritu de sabiduría que le dio esta habilidad para entender los sueños y poder interpretarlos. Dice que... Y aún más porque hizo algo súper más poderoso. Recuerda que el rey no le dijo el sueño. O sea, sabiduría de Dios absoluta. Exactamente. Amén. O sea, él tuvo que, si Recuerda que dijéramos, dijeron, esto es imposible lo que tú estás pidiendo, le dijeron al rey. pero lo que es imposible para los hombres, Dios da. Posible para Dios. Es posible para Dios, amén. Dice que las mujeres que hilaban las telas Amén. para el templo, para el tabernáculo, sabiduría de Dios. Yo decía, Señor, ¿cuántas cosas hay que vienen de tu sabiduría? ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que vienen de la sabiduría de Dios? Que nosotros pensamos que no, es que, bueno, lo aprendimos. Se me ocurrió. Mira, a la pastora Julia que está ahí con sus clases, ¿cierto? Sabiduría de Dios venga sobre su vida, porque lo que está aprendiendo lo va a tener que aplicar. Y eso va a ser el desarrollo de la inteligencia. Recibió un conocimiento, pero lo va a tener que aplicar ahora a diferentes vías, a diferentes síntomas, situaciones. Entonces ahí la inteligencia de Dios le va a dar esa capacidad para ir aplicando. Lo mismo que a Catalina, está recibiendo una instrucción, pero de la mano del Señor, ¿cierto? Eso va a tomar otra forma, porque vas a tener que aplicar, ¿cierto?, a diferentes personas. Y trabajando con personas no solamente vas a trabajar con su pelo, también vas a trabajar en sus corazones, ¿cierto? Vas a trabajar en sus vidas. Entonces, si estando alineado la profesión, lo que estamos haciendo está alineado a la voluntad de Dios, provecho va a salir de ahí y va a ser hecho con sabiduría y la gente lo va a reconocer. Amén. La gente va a reconocer que hay algo diferente en lo que usted hace, en el cómo lo hace. Hay algo diferente. Gloria a Dios, porque ahí el Señor es glorificado. Amén. Y aquí que es necesario es tener este temor del Señor, espíritu de temor, porque ante tanto conocimiento y ante la sabiduría que vamos adquiriendo en la vida, que necesario es el temor de Dios para que no se nos vaya el humo a la cabeza. Amén. ¿Cierto? Para que no pensemos que es por nosotros, que es por nuestra capacidad, sino que va a ser siempre porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me capacitó el Señor para desarrollar todo lo que hago. Amén. Espíritu de temor. Termina esta descripción, comienza con la sabiduría y termina con el temor. Podemos adquirir mucha sabiduría, pero esa sabiduría si no va sujetada, como quien agarra de los pies, ¿cierto?, a alguien, y lo sujeta firme ahí, sujeto al temor de Dios, sujeto a que
Dios tiene que ser glorificado. Dios, no nosotros. La gloria es de Dios, no es mía. Si algo puedo hacer, si algo de gloria recibo, dice una alabanza, si algo de gloria recibo en mí, que toda sea la gloria a Dios. Es el ancla. Amén. Es el ancla de nuestras vidas, de este barco que somos, que es nuestra vida. Porque cuando el hombre se le olvida temer al Señor, se vuelve todo lo contrario. Qué increíble. Se transforma en todo lo contrario y Dios aborrece la soberbia. Amén. ¿Qué es lo que le faltó a Satanás cuando era Luzbel, cierto? Cuando estaba en el trono de Dios, cuando estaba en su presencia, con todo el conocimiento, con toda la gracia, con todo el brillo, con toda la honra que Dios le había dado, como un ángel, cierto, que estaba en lugares de autoridad, pero faltó, algo faltó. A la falta de temor viene la soberbia. El principio de la caída, como dice, antes de la caída viene la soberbia, la altivez de corazón, el que no reconoce al Señor. Amén. Entonces, qué tremendo y qué hermoso es que todo esto está en nosotros. Y finalmente, también se nos queda por ahí, espíritu de poder. Y yo decía, Señor, necesitamos ese poder. Y al principio, cuando recién Señor me entregó la palabra, decía, ese poder para hacer cosas grandes, Señor, porque sí lo necesitamos. ¿Ah? Pero lo necesitamos porque estamos en un mundo caído, que ha sido dañado por el pecado, que está torcido por el pecado, y el Señor nos capacita también con estos dones del Espíritu que después menciona la palabra, para que podamos combatir las obras de Satanás, para deshacer las obras del diablo. Así lo dice la palabra. Entonces, donde hay enfermedad, el poder del Señor para sanar, para que eso que ha sido torcido por el enemigo pueda ser liberado. Necesitamos ese poder. Sí, porque estamos en un mundo... Cuando estemos en la presencia del Señor ya no lo vamos a necesitar. Porque todo va a ser plenitud. ¿Cierto? Porque todo va a ser sanidad. Porque todo va a... Y vamos a terminar ahí con otro capítulo de Isaías. Pero cuando pensamos tantas cosas que tenemos que lograr en Dios para poder ser sabios, para actuar sabiamente, no según nuestra conveniencia o según lo que a mí me parece bonito, sino que para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, yo tengo que morir a mis deseos, mi humanidad. Dios siempre va a querer lo bueno para mí. Los propósitos del Señor siempre van a ser de bien y de bendición. Siempre va a ser darme lo mejor. Gracias a Dios. Pero eso me lo da Dios. No lo busco yo por mi cuenta. ¿Qué es lo que busco yo primero? El reino del Señor y su justicia. Y todo lo demás, el Señor me lo da. Después que yo le busco, el Señor me lo da por añadidura. ¿Cierto? Entonces, eso es difícil. Negarnos a nosotros mismos, morir, renunciar a nuestros derechos, renunciar a nuestra voluntad. Es difícil. Hay personas que de repente han llegado a 5º año de universidad y el Señor por alguna razón de pronto les ha pedido, no quiero que termines, quiero que te vayas a misiones, por decir algo. Difícil renunciar, ¿cierto? Difícil renunciar, pero ¿por qué? Pero Dios sabe lo que tiene para después. Y todo lo que perdemos para Dios es ganancia para nosotros. Entonces, ¿para qué necesitamos este espíritu de poder? Este espíritu de poder no está reflejando específicamente estas obras milagrosas, sino que está reflejando esa fortaleza que necesitamos en nuestras vidas para cumplir la voluntad de Dios. Esa fuerza en nosotros, esa capacidad de resistir, de mantenernos firmes, como dice la palabra, que fortaleceos pues en el Señor y en el poder de su fuerza, para que habiendo acabado todo, estén firmes. Firmes en la fe, firmes en mis convicciones, firmes en lo que sé que Dios quiere hacer, firmes en que sé que si sigo avanzando, como en el caso de Abraham, que aún el Señor le probó. ¿Cuál fue la gran prueba del Señor para Abraham? Que tuvo que negarse a sí mismo. Le probó pidiéndole a su hijo que lo sacrificara. Y uno podría decir, qué malo es Dios.
Pero Dios estaba probando su corazón a ver si era capaz de despojarse de lo que más amaba por seguir la voluntad de Dios. Abraham se había equivocado muchas veces antes, pero cuando llega a ese nivel de conocimiento, porque fueron años de ir conociendo a Dios, cuando llega a ese nivel de conocimiento, Abraham entiende que si Dios se lo está pidiendo, de hecho dice el Nuevo Testamento, Abraham lo entrega porque sabía que Dios era poderoso para volverlo a levantar, aunque estuviera muerto, Dios podía volverlo a levantar a su hijo. Entonces, ¿cómo adquirió todo ese conocimiento de Dios? A través de entender su voluntad, caminar en su voluntad, ¿cierto? Y actuar con sabiduría. De pronto no actuó con sabiduría, pero llegó el momento y necesitó esa fuerza de Dios para tomar la decisión correcta, para seguir adelante. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor, por su amor Amén. y por este Espíritu del Señor que está en nosotros. Amén. Tenemos la capacidad Amén. para que el Señor trabaje en nosotros como trabajó en Moisés, en Abraham, en Pedro, en Pablo, que uno los mira, son tremendos hombres, sabios, entendidos, que adquirieron. De Pedro se podrá decir de pronto, que Pedro. Algunos decían, pero si ellos eran pescadores. Ellos eran pescadores, simples pescadores, o sea, no eran gente con mayor. El mismo Jesús, cuando le dijeron, no es hijo este de José. No es el carpintero, pero había algo tan grande en él. Había algo tan grande en Pedro que lo hizo sobresalir y lo hizo ser más grande. Entonces, fallamos, sí, fallamos. Pero, ¿qué es lo que estamos mirando hacia el futuro? ¿Hacia dónde Dios nos quiere llevar? Pedro tenía una palabra, ¿cierto? Le dijo el Señor, sígueme y te haré pescador de hombres. Sabía que ese era el destino. Sabía que ese era el camino trazado. Y en el proceso tuvo que aprender cómo acercarse, cómo encaminar su vida hacia el destino del Señor. Vamos terminando. Isaías, bueno, hay otras descripciones de sabios, inteligente, ingenioso, dice que es la habilidad, experiencia, la sabiduría, como dice el pastor, que se adquiere por la experiencia de mi caminar con Dios, de mi actuar, ¿cierto? Tomando decisiones sabias, juzgando correctamente, tomando lo mejor, la mejor decisión, vamos haciéndonos sabios, ¿cierto? A través de la experiencia. Ya después no nos resulta difícil porque ya sabemos el camino que tenemos que tomar y podemos ahora decirle a otro, mira, hazlo así. Hazlo así, haz esto, toma estas decisiones. Podemos nosotros transformarnos en consejeros de otros, mostrándoles el mejor camino. Amén. Dice que es la habilidad de tomar decisiones sabias y actuar de acuerdo con el consejo, la capacidad de discernir y juzgar correctamente, la capacidad de ver más allá. Todo eso va de la mano de la sabiduría que adquirimos, ¿cierto? Finalmente, así como Isaías 11 nos dice que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías, Isaías 61 nos dice que cómo este Mesías iba a desarrollar su ministerio. Dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Ahora es Isaías hablando, pero después Jesús lo toma, estas mismas palabras, ¿cierto? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día, todavía no, pero viene el día de la venganza del Señor, este día del juicio más bien, ¿cierto? Y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. El Espíritu del Señor vino sobre Jesús y Jesús pudo desarrollar
estas cosas en su ministerio. Más adelante dice que el Espíritu del Señor vino sobre la iglesia. Amén. Para que la iglesia ahora tome, ¿cierto?, estas actividades. Ese es el objetivo del Señor para nosotros hoy. Si alguno dice que yo no sé lo que Dios quiere hacer con mi vida, yo no sé los propósitos que tiene Dios para mí, aquí hay parte, ¿cierto?, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que vendemos a los quebrantados de corazón, Amén. ¿cierto? Que publiquemos libertad, anunciemos libertad para aquellos que están presos en sus corazones y en sus mentes. Voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo nos encaminamos a esa voluntad? ¿Estamos caminando hacia esa misión? ¿Hacia ese ministerio? Y es ahí donde nos queda la pregunta. Está el Espíritu del Señor, ¿cierto? Amén. Y ese Espíritu del Señor me unge, Amén. ¿cierto? Primero para que mi vida sea llena y transformada, pero también para que otros sean Amén. restaurados, sanados. Propósito del Señor. Y finalmente, esto quería, le preguntaba al Señor hartas cosas y me hizo entender también esto, como punto aparte. ¿Cómo sé si el Señor está trabajando en mi vida? Si este Espíritu de Dios está trabajando en mí, ¿cómo sé? Amén. Amén. ¿Cómo se ve alguien sabio? Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, ¿cómo se ve alguien sabio? Porque empieza a manifestar, ¿cierto? En la sabiduría de Dios se empiezan a desarrollar en nosotros estas cualidades. Se empieza a desarrollar amor. Se empieza a desarrollar el gozo. ¿Ha cambiado su vida? ¿Cómo está el nivel de gozo? Amén. Gloria a Dios. Se empieza a desarrollar la paz. ¿Cómo está su nivel de paz? Se empieza a desarrollar paciencia. El que es sabio, el que está caminando en Dios, el que está tomando decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, comienza a desarrollar paciencia, comienza a desarrollar benignidad, bondad, fe. ¿Cómo está la mansedumbre? ¿Ah? Hay que preguntarle a las mamás, hay que preguntarle a las esposas, a los esposos, hay que preguntar cómo está la mansedumbre, hay que preguntarle al pastor, ¿cierto? ¿Cómo está la mansedumbre de la congregación? Si el Espíritu del Señor está trabajando en nosotros, vamos a ir aprendiendo Amén, Dios. a comportarnos con mansedumbre. Y finalmente templanza. Templanza que también es llamado como dominio propio. A controlar nuestras acciones, a controlar nuestra manera de hablar. Por ahí una de las características también de, no me acuerdo si era sabiduría, pero involucra hablar. ¿Cómo hablamos? ¿Qué sale de nuestra boca? Finalmente el libro de Santiago nos habla de la sabiduría práctica en nuestras vidas, de aprender a controlar nuestra lengua, que cuando no la controlamos enciende bosques y deja la escoba por donde pasamos, y por donde andamos dejamos gente enojada, gente peleándose, andamos armando conflictos donde andamos por nuestra falta de sujetar nuestra lengua. O nos metemos, ¿cierto? Nos enredamos en compromisos con personas que no tenemos que comprometernos. O comenzamos, ¿cierto? Y usamos nuestra lengua para mentir, para engañar, para hablar mal de otros, para juzgar mal a otros. Cuando no conocemos, al igual que esto, a veces conocemos eso de la persona, pero la juzgamos como si conociéramos su vida completa. Que el Señor nos ayude. Amén. 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 Que el Espíritu del Señor repose, que está sobre usted. Amén. Gracias, Señor. Dígale, Señor, activa en mí todas estas cosas. Si hoy has adquirido conocimiento, Señor, hazme ser inteligente, no torpe, no necio, Señor. Como ese necio que le dice las cosas. El necio dice, no hay Dios. Y puede estar viendo que todo muestra la gloria de Dios, pero no hay Dios. Torpe, ¿cierto?
Que el Señor nos ayude. Amén. Que desarrolle en nosotros inteligencia. Que Amén. desarrolle en nosotros sabiduría. Amén. Para vivir como Dios quiere. Amén. Amén. Mostrando la imagen de aquel Dios que es manso y humilde de corazón, de aquel Dios que es lleno de amor, de aquel Dios que tiene control, ¿cierto? Dominio propio. Jesús pudo haber mandado a sus ángeles ahí a que lo defendieran cuando estaba siendo torturado, pero él tuvo dominio propio. Cuando lloró delante del Padre, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dominio propio, Gracias. ¿cierto? Que se desarrollen en nosotros. Amén. Que se desarrolle en nuestra vida. Amén. Cierra ahí sus ojos. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén.